dice así la palabra del Señor que quiero compartir con ustedes. Es el Salmo 127, es un salmo muy cortito. Es un salmo muy cortito, contiene 5 versículos nada más. Y dice así la palabra del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es un salmo muy sencillito. Se llama, y lo pone en la cabecera del salmo, en Reina Valera al menos, como un canto gradual para Salomón o de Salomón. No se sabe muy bien, dependiendo de las versiones y de los comentaristas. Unos le atribuyen este salmo a Salomón y otros le atribuyen que es un salmo para Salomón, y otros incluso se van más allá y se van a tiempos de Nehemías y la reedificación de los muros, ¿no? Bueno, sea como sea, es un salmo que contiene sabiduría, es un salmo que contiene algunos principios que son válidos para nuestros días y que son importantes a la hora de considerar. Algunos, como he dicho, consideran que es un salmo que tiene lugar en los tiempos de la edificación del templo de Salomón y que tiene relación con esa construcción, con la construcción del templo, y los que allí trabajaban y se esforzaban por poner piedra sobre piedra, ir levantando, los albañiles, los carpinteros, los que trabajaban, ir levantando el muro, ir levantando los pórticos, ir levantando todo lo que suponía el templo para los judíos. Y este trabajo, pues siempre que se está edificando algo, siempre que se está trabajando en algo, en un proyecto, sea de la índole que sea, ya no solamente de construcción, sino de cualquier otro tipo de trabajo, siempre que se está trabajando surgen dificultades, surgen problemas, surgen circunstancias que a veces hacen que el trabajo vaya más lento o que el trabajo vaya más rápido, o surgen fricciones entre... Eso los que hemos trabajado en la construcción lo sabemos bien, porque va adelante el de la madera y el del hierro poniendo los ferrallas y detrás ven los que vienen echando el hormigón, y si no está preparado lo primero no se puede echar el hormigón, que es lo segundo, y cuando echas el hormigón pues vuelve otra vez para ir edificando, ir levantando, y al final unos trabajos dependen de otros trabajos y eso supone a veces que haya fricciones en el trabajo entre unos operarios y otros, ¿no? Y esto hace que a veces esas dificultades pues entorpezcan la labor de la edificación. Pero aquí la sabiduría de este salmo nos viene a decir que en vano es todo el esfuerzo que pueden hacer los albañiles o los carpinteros o los que picaban la piedra y le daban forma para la construcción del templo, si no es Jehová quien edifica, si no es Jehová el que está en control de esa edificación. Si no entendemos que por muchos esfuerzos que hagamos, por muchas ganas que le pongamos, si no es el Señor quien edifica, en vano lo hacen los que edifican. También este salmo nos hace referencia a la seguridad. Por un lado, la seguridad de la ciudad, habla de la ciudad, de la seguridad de la ciudad, y viene a poner un ejemplo similar, ¿no? De que por mucho que los centinelas estén guardando la ciudad, por mucho que nos empeñemos en querer proteger la ciudad, en realidad si Dios no la guarda, si Dios no la protege, en vano es el esfuerzo de los cuerpos y seguridad del Estado en velar por nuestra seguridad o la seguridad de la ciudad.
En aquellos tiempos, situándonos en ese contexto, era importante la seguridad de la ciudad, porque había continuas guerras entre unos y otros, entre unas tribus y otras, entre unos pueblos y otros, y era importante esa seguridad, ese velar por la seguridad de la ciudad. Pero viene a decir el salmista que en vano es todo el esfuerzo en el que queramos proteger algo si no es Dios quien lo protege, si no es el Señor el que lo protege. Y también hace referencia al esfuerzo diario por la provisión. Y lo dice de una manera muy expresiva, ¿no? Dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para... Estoy leyendo ahora la nueva versión internacional, voy a leer otra vez Reina Valera, que me gusta más, soy más de esa parte. Dice, por lo demás, versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Y aquí nos identificamos muchos que madrugamos para ir a trabajar y a veces regresamos muy tarde del trabajo con tal de llevar a casa el sustento, el pan, la ropa, las necesidades que tenemos de pagar la hipoteca, etcétera, 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 ¿verdad? Y a veces nos vamos muy tempranito a trabajar y venimos muy tarde de trabajar y prácticamente hemos pasado toda la jornada esforzándonos por ese sustento, por esa provisión. Y les dice el salmista, expresando con sabiduría, que al final lo que estamos haciendo es comer con mucho esfuerzo, desgastándonos en mucha energía para conseguir a veces cosas que no son imprescindibles, que pueden ser secundarias. Y la expresión realmente de pues a su amado dará Dios el sueño, no quiere decir que esto nos quite el sueño, que también nos lo quita, y que a veces estamos preocupados con esa provisión, con ese sustento, con ese abrigo o esa hipoteca que nos va a venir a primeros de mes o al final, depende cuando venga, nos viene mejor o nos viene peor, pero que nos esforzamos por que cuando llegue esté apartadito ese dinerito para pagarla, ¿verdad? No es que nos quite el sueño, pero la intención real de este texto va más allá de que podamos dormir tranquilamente, sino que lo que viene a decir el salmista es que todo eso el Señor se lo da a su amado mientras duerme. Es decir, que Dios tiene ya conocimiento de nuestras necesidades y aun cuando nosotros estemos durmiendo, Dios ya está obrando por esas necesidades que tenemos, es decir, nos las está dando aún cuando estamos durmiendo. Pero a veces no somos conscientes de ese cuidado que Dios tiene de nosotros. El texto que hemos leído tiene dos partes bien diferenciadas, estos dos primeros textos, que tiene que ver con edificar, que tiene que ver con protección y que tiene que ver con sustento, y lo enlaza con otros 3 versículos más que podríamos pensar que están fuera de lugar, pero si lo juntamos todo en el contexto en el que se da en la cultura judía y en los tiempos de Salomón, vemos que tiene mucho que ver. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos eran importantes, tanto para la construcción, tanto para la seguridad, como para la provisión. ¿Por qué dice que son como flecha, como saeta, como flecha en nuestras manos, ¿no? Dice, como saetas en manos del valiente. Me llamó mucho la atención esta expresión. Pero en aquel tiempo el que tenía hijos protegía mejor su casa. El que tenía hijos guardaba mejor sus propiedades. El que tenía hijos hacía frente a los enemigos cuando estos le atacaban.
Cuando un clan atacaba a otro, cuando una tribu atacaba a otra, cuando un pueblo atacaba a otro, aquellos que tenían hijos tenían mejor medio de defensa. Por eso dice que son como saeta, como flecha en manos del valiente. ¿Por qué? Porque le van a ayudar. Y dice, bienaventurado, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué? Porque al final, cuando había un litigio, se presentaban a la puerta de la ciudad, presentaban el litigio a los ancianos y responsables que juzgaban, pero si tú ibas rodeado de buenos hijos alrededor, pues ibas más protegido, influías más, y si la cosa se torcía, pues tenías mejor defensa también. Por eso en ese contexto, en todo este contexto, está implícito también esa saeta, esa flecha en manos del valiente, ¿no? Al final, si lo traemos a nuestra vida espiritual, pues nos preocupa la edificación de nuestra vida, nos preocupa la edificación espiritual también de nuestra casa, de nuestro hogar, nos preocupa la protección de los nuestros también y nos preocupa la provisión de nuestra familia. No solamente en el terreno económico, no solamente en el terreno material, sino que nos preocupa también en el terreno espiritual. Y muy importante es también el factor hijos, el factor familia, no solamente hijos, sino el factor familia en esta seguridad del hogar, en esta edificación del hogar, en esta provisión del hogar y en esta paz en el hogar también. El factor familia es importante, el factor hijos es importante y nos preocupa. Y a veces nos esforzamos mucho en nuestras fuerzas, nos esforzamos en nuestros criterios, en nuestras formas de ver la vida, en nuestra forma de educar, en nuestra forma de instruir, en nuestra forma de enseñar en nuestra casa y a nuestra manera. Nos esforzamos, como he dicho, desde que sale el sol hasta que se pone la luna. A todas horas estamos preocupados y llegamos o podemos llegar a afirmar que en vano es todo nuestro esfuerzo si Dios no es el que lo realiza. A veces preguntamos, ¿en qué fallé? Bueno, no vamos a analizar la vida de cada uno, ¿no? Pero uno cuando mira en su interior puede incluso encontrar en qué falló, pero no te puedes quedar en el fallo, tienes que mirar hacia adelante y seguir poniendo tu confianza en que el Señor tiene control aún de aquello que a nosotros se nos descontrola. El problema es que a veces queremos controlar todo y no podemos controlar todo. Se nos escapan de nuestras manos algunas circunstancias y algunas situaciones que solo Dios puede solucionar. Y por mucho que nos desgastemos, por mucho que nos dejemos ahí hasta el último aliento de nuestra vida, debe ser Dios el que obre en medio de esa situación, de esas circunstancias. Como he dicho, sin embargo, me detuve en este texto que dice que como saetas en manos del valiente, así son los hijos en nuestra juventud. Si hay algo que más nos preocupe a la hora de todas estas preocupaciones, edificar, proteger, dar provisión, son los hijos, es la familia. Y no solamente los hijos, sino llevándolo al terreno espiritual, es el esposo, si no es creyente, es la esposa, si no es creyente, son los hijos, evidentemente, si no son creyentes, aunque nosotros lo seamos. Pero me llama la atención y me detuve en como flechas en manos de valiente. Y quiero acomodarlo. Esto no se debe hacer, pero yo lo voy a hacer hoy. Quiero acomodar este texto porque quiero haceros reflexionar sobre un pensamiento que está en mi cabeza. ¿Y qué es una flecha? Si nos ponemos a pensar que es una saeta, es una flecha, ¿qué es una flecha? Porque dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Hay que ser valiente para tener un hijo. Y vosotros ya vais por el segundo.
Hay que ser muy valiente, ¿verdad? Otros son más valientes y tienen 3. Yo me quedé en 2 y por lo que he visto después no va a haber tercero. Pero hay que ser valientes. Hay que ser valientes y confiar plenamente en el Señor para atreverse a ser padres, a tener hijos. Por eso la expresión como flechas en las manos del valiente, otra versión dice en manos del guerrero. De una manera o de otra, un hijo es una flecha que Dios pone en nuestra mano. Y con ella se pueden hacer cosas. Una flecha es un arma, es un utensilio de batalla, ya lo hemos dicho en el contexto de este salmo, era una verdadera arma. Tener un hijo más que el vecino hacía que el vecino se estuviese más tranquilo y no pusiese la música muy alta por la noche, porque ibas tú con tus hijos y decías, ahora vamos a casarnos. ¿Verdad? Impone más que si voy uno solo y dice, oye, ¿puedes bajar y salen allí 14 energúmenos y dices, bueno, sigue con la música, no pasa nada, ¿no? ¿Entendéis? Pues situarlo en el contexto del Salmo y sería similar, ¿vale? Es una flecha, es un arma, un utensilio de batalla que tiene un objetivo, una meta que alcanzar, un blanco por impactar. Eso es una flecha. Una flecha tiene el objetivo de ser lanzada y llegar al blanco, dar en el blanco, impactar en el blanco. ¿Qué necesita una flecha para llegar a su objetivo? Un arco, una ballesta. La flecha solo la lanzas así y se ríen de ti. Pero si lo pones en el arco o cargas la ballesta, la cosa cambia, es diferente. Podríamos decir que la ballesta y el arco, la flecha es el hijo, el valiente o los valientes, vamos a meternos nosotros los padres, padre y madre, ¿vale? Y el arco o la ballesta podríamos asimilar que es el Señor. La ballesta, el arco, es la parte que da potencia, que impulsa y que ayuda a fijar el objetivo, el blanco. Es la parte más importante, es Dios. El valiente o guerrero, como he dicho, somos nosotros, menos importantes que Dios, pero necesarios también para que la flecha alcance su objetivo. Como padres, Dios con cada hijo ha puesto en nuestras manos una flecha que tiene que alcanzar un objetivo. El propósito para el cual Dios la ha puesto en nuestra mano es que esa flecha llegue a su objetivo. La llegada de un hijo es un punto de inflexión en nuestras vidas. Cada vez que llega un hijo a nuestras vidas, sea el primero, sea el segundo, sea el tercero, el cuarto o el quinto, es un punto de inflexión en nuestras vidas. Nuestras vidas cambian, sí o sí cambian. Se produce un cambio con la llegada de cada hijo. Porque queramos o no, nuestras vidas van a cambiar con la llegada de cada uno de ellos. Agarrar el arco, agarrarse a la ballesta es imprescindible para que la flecha llegue a su destino. Se necesita de un hombre y de una mujer para que nazca un niño, esto es evidente. Esto biológicamente, aunque algunos se empeñen en decir lo contrario, es muy fácil de entender. Un hombre y una mujer, un niño. Pero la biología no nos convierte automáticamente en padres, ni nos va a llevar a una paternidad responsable. Si fuese así, no habría niños en espera de unos padres de adopción, porque todos hubiesen sido padres responsables que se hubiesen hecho cargo de sus hijos de una manera responsable. Pero no, hay muchos niños que están en espera de que unos padres les adopten. Así que el que un hombre y una mujer tengan un niño no les hace automáticamente padres responsables o les hace ejercer una paternidad responsable. La paternidad comienza, por eso hay muchos,
yo diría, siguiendo el símil y el ejemplo para que no nos despistemos, que hay muchas flechas esperando ser recogidas por valientes. Tu paternidad y la mía, nuestra paternidad, comienza cuando asumes que Dios ha puesto en tus manos una flecha que debe llegar a su destino, al blanco, a cumplir el propósito de Dios en la vida de este hijo, de esta hija. Los hijos necesitan seguridad, eso que hemos visto en el Salmo que preocupaba, necesitan seguridad, sentirse queridos, percibir que son amados. No basta con que den por hecho que les amamos, sino que deben percibir ese amor de parte nuestra. Y para ello se necesitan unos padres que agarren bien el arco, o que estén, siguiendo el símil, bien agarrados al arco, bien agarrados a la ballesta, o bien agarrados a Dios. Formar un hogar, levantar un hogar, edificar un hogar, darles seguridad, proveer para sus necesidades, teniendo en cuenta siempre los dos versículos primeros que leímos, que en vano nos esforzamos por todo esto si no es Dios el que lo hace, si no es Dios el que lo provoca, si no es Dios el que lo controla. Podemos construir la mejor mansión para vivir y formar nuestro hogar. Podemos dotarla de los mejores medios de seguridad, de alarmas, de perros Doberman. No me invitéis, lo siento. Y de los mejores medios y cámaras de seguridad. Podemos trabajar día y noche para mantener todo esto y cubrir nuestro sustento. Y todo será en vano si no es Dios el que lo hace. Si no es Dios el que edifica, si no es Dios el que protege, si no es Dios el que sustenta. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Para que Dios lo haga, tenemos que rendirnos a nuestras propias fuerzas. Hay situaciones que nos llevan a quedar exhaustos, donde la circunstancia nos desborda, donde el problema nos deja sin aliento, donde llega ese momento en que decimos, tiro la toalla. Ahí es cuando entra el Señor en acción. Cuando te has rendido a Él, si es que te has rendido a Él, mientras sigues luchando en tus fuerzas, Él te deja. Pero si realmente cuando tú te rindes a Él, y rendirse a Él no es ignorar nuestras responsabilidades. Rendirse a Él no es decir, ya pasará esto. No es eso. Es confiar plenamente que tu esfuerzo no tendrá resultado si no va acompañado de la mano de Dios. Y para eso Dios tiene que ir de tu mano. Tienes que invitarle a acompañar en este viaje a que el Señor vaya contigo. No es fácil instruir, no es fácil llevar un hogar, no es fácil mantenerle unido, no es fácil mantenerle seguro, no es fácil completar todas sus necesidades. Por eso necesitamos de Dios. Por eso necesitamos de Jesús. Por eso necesitamos que Él venga con nosotros. Tenemos que desistir de querer tener el control de todo y sobre todo. A veces queremos todo controlado y no podemos controlarlo todo. No. Aunque seamos los más sabios, los más entendidos, los de mayor conocimiento, no podemos tener controlado todo. Desistir de querer tener este control. Dejar de pretender saberlo todo.
Hay alguien que nos puede enseñar algo que nosotros no sabemos, que nosotros no conocemos. Y tenemos que estar abiertos en esta tarea. Eso es depender de Dios. Creer que Dios puede enseñarme a través de otro que no soy yo. Atreverme a creer que Dios tiene el control de todo a través de otro o de otra que no soy yo. Y que es la forma en la que Dios me va a ayudar en este trayecto y en este viaje. Pero tendemos a quererlo todo bajo nuestro control y que nadie se escape a nuestro control. Y eso es imposible. El funcionamiento del arco y la ballesta es muy simple. Creo que todos sabemos lo que es un arco y sabemos lo que es una ballesta y sabemos un poco cómo funciona. Yo de niño jugaba mucho con los arcos en Villaconejos, en las vacaciones, cuando era un crío. Qué tiempos ya. Ya cuento batallitas, ya se ve que voy para viejo. El funcionamiento, como he dicho, del arco y la ballesta es muy simple. Tienes que colocar la flecha sobre el arco y apoyarla bien. Esa es nuestra tarea como guerreros, como valientes. Dios ha puesto nuestro hijo, nuestra hija. Voy a meter ahí incluso al esposo que no es creyente o la esposa que no es creyente, ¿vale? La ha puesto en nuestras manos. Vamos a ponerla sobre el arco. Hemos dicho que el arco es Dios. Vamos a ajustarla bien al arco. Vamos a ponerla en el canal que tiene el arco. Vamos a ponerla en la cuerda, ¿vale? En esa hendidura que tiene la flechita con la plumita detrás, ¿verdad? La ponemos ahí. Ya está, en el arco bien puesta. Ahora viene nuestra parte. Yo estoy apuntando, no os preocupéis que no voy a dar. Yo estoy apuntando allí. Cuanto más acerco la cuerda del arco a mí, más tensión, más poder, más fuerza tiene el arco para lanzar esa flecha. Pero ahora voy a hacer más. Ahora, si yo estoy así, seguramente que no la dé entre medias de los dos, sino que alguno me cargue, porque estoy mirando con mis ojos y encima mi vista está de aquella manera. Ahora, si yo pongo el visor del arco, no el mío, el visor del arco que es el Señor, y a través del visor del arco yo apunto al objetivo, al propósito de Dios, a la meta, al blanco que Dios tiene. Y me acerco el Señor hacia mí y disparo justo en el blanco. Así funciona el arco. Cuanto más cerca o cuanto más nos acercamos al Señor, mejor, más fácil es la tarea, más fácil llegar con el impulso necesario, con la flecha al objetivo, al propósito que Dios tiene para esa flecha que Dios ha puesto en mi mano. Tengo que acercar, que coja tensión, que coja poder. Tengo que asentarle bien sobre el arco o sobre la ballesta. La ballesta tiene la misma función. Contra más tiras para atrás, tiene un tope al final, pero el principio es el mismo. Contra más tensión, más potencia. Y si lo tiras así, no es lo mismo que si apuntas a través del visorcito que tiene, ¿verdad? Cambiemos, dejemos de ver las cosas como nosotros las vemos y miremos para esa edificación de nuestra casa, de nuestro hogar, para esa edificación y esa seguridad de nuestra casa, de nuestro hogar, para esa provisión, para ese conducir esas flechas, esas saetas al objetivo que Dios tiene para ellas. Dejemos de hacerlo en nuestras fuerzas, dejemos de hacerlo con nuestra visión, hagámoslo con la visión de Dios, hagámoslo con la potencia de Dios, hagámoslo confiando en que en vano será todo nuestro esfuerzo si no es Dios el que lo hace. Hasta aquí. Lo demás, otro día. Hasta aquí. Quiero que os quedéis con el ejemplo del arco, porque Dios ha puesto en nuestras manos, como padres, como familia, la responsabilidad de conducir, de llevar, de guiar a que nuestros hijos den en el blanco.
pero en vano será nuestra fuerza, nuestro esfuerzo, nuestras horas y nuestra dedicación si no lo hacemos conforme a los principios y a los valores del Señor y no conforme a nuestros propios criterios, que pueden ser muy sabios, que pueden ser muy inteligentes, pero que necesitamos que sea el Señor el que haga la labor. ¿Nuestra labor cuál es? Agarrarnos bien al arco, agarrarnos bien a la ballesta, ser ejemplo en nuestra casa, ser ejemplo ante nuestros hijos, ser ejemplo en nuestro hogar para nuestro esposo, para nuestra esposa, ser ejemplo y estar bien agarraditos a ese arco, no soltarle nunca, no soltar la ballesta y acercarla bien aquí a nuestro corazón, pensar bien, traerlo, sincronizar con el corazón de Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana, oh Dios, porque tú eres un Dios que estás en control. A veces nos desgastamos, nos quedamos sin fuerzas, nos quedamos sin aliento. A veces, oh Dios, nos quedamos sin ideas. A veces tenemos ese impulso de dejar y de tirar la toalla, pero realmente es ahí cuando necesitamos de ti, Señor. Necesitamos desprendernos de todo lo que a veces hemos aprendido para confiar en que hay cosas que tú debes hacer. Que nuestra labor es orar y poner delante de ti esa responsabilidad. No ignorarla, no olvidarnos, no dejar que las cosas pasen por inercia, sino llevarlas a ti. Confiadamente, aun cuando no sepamos qué hacer, llevarlo a ti, porque sabemos que tú vas a obrar, que tú tienes el control de nuestras vidas, que tú sabes qué es lo que conviene, Padre. Te doy gracias, oh Dios, por esta iglesia en la que tú me has puesto, Señor. Te doy gracias por cada familia, por cada hogar, porque sé que aún en nuestra desesperación, Señor, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Tú velas por cada uno de nosotros, oh Dios. Y aun cuando nosotros dormimos, oh Dios, tú ya estás obrando a nuestro favor, Padre. Te doy gracias porque sé que lo que no veo, lo veré. Porque sé que lo que no siento, lo sentiré. Porque sé que lo que ahora me parece derrota, en ti es una victoria, Padre. Por eso confío plenamente en que cada uno de mis hermanos y hermanas, oh Dios, están en tus manos. Que tú tienes cuidado de cada uno de ellos y de ellas, Padre, y que tú, oh Dios, vas a obrar en medio de cada necesidad. Te doy gracias por ello, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Querida iglesia, que Dios les bendiga. Sean buenos, pórtense bien y a por la Navidad, que es nuestra. No dejen que se la roben los centros comerciales. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.